habíamos entonces aquí quedado en la parte del SketchUp, ¿no? Entonces aquí en el SketchUp, aquí cuando yo instalo el plugin de SketchUp, aquí me aparece entonces el Twinmotion, lo voy a pasar a Twinmotion. Aquí lo voy a pasar dándole clic en este botoncito de mirar en Twinmotion, ¿listo? Ahí les voy a compartir la pantalla. Ahí me está diciendo en Twinmotion que si quiero insertarlo en un proyecto ya existente, si ya lo hubiera tenido, digamos, guardado. Entonces, proyecto existente y él me va a preguntar en qué proyecto existente lo voy a guardar o si no, en un nuevo proyecto, que es en este. Recuerden ahí el mute del micrófono. Y aquí me insertó entonces el plugin, ¿no? Pues ahí me insertó con el plugin y ahí está en Twinmotion, ¿listo? Puedo empezar entonces a cambiarle materiales, por ejemplo el vidrio ahí me aparece muy azul, se lo voy a cambiar, le voy a cambiar el agua, por ejemplo, para que me aparezca con el agua de Twinmotion, le voy a cambiar ahí también algunas cosas de iluminación, el pasto se lo podría cambiar también, ¿sí? Y empezar ahí a jugar con el aspecto de Twinmotion. Le puedo dejar estos árboles, miren que ahí pues me funcionan los árboles, pero cuando ya los miro de lado, como son árboles en 2D, pues ya no se van a ver tan bien, entonces los voy a borrar o los voy más bien a ocultar aquí en esta ventana lateral. Aquí no me deja borrarlos, entonces más bien aquí en esta ventana lateral de la derecha los podría ahí apagar, ¿listo? Entonces aquí, cuando lo selecciono, aquí me selecciona y le podría... Andrés, tengo una pregunta. Sí, cuéntame. ¿Cuál es el plugin que uno tiene que descargar? En la página lo puede buscar en Google y ahí en plugins, Twinmotion, los puede encontrar. Entonces ahí toca descargar el plugin para Sketch. Y ya lo instalamos y ya pues ahí cuando abran el SketchUp, ahí ya aparece. Hay unos comandos, les recomiendo el mute, les recomiendo el mute ahí a los micrófonos, porfa. Eh, Aquí cuando yo entro a Twinmotion, cuando voy, por ejemplo, a orbitar, puedo seleccionar un objeto y él me orbita alrededor del objeto. Entonces ahí, por ejemplo, me facilita un poco orbitar. Miren que cuando yo me estoy alejando, ahí se aleja muy lentamente. Entonces un truco ahí es utilizar la velocidad de movimiento. Eso se puede utilizar oprimiendo en el teclado el 1, el 2 y el 3. Entonces el 1 ahí inclusive está más lento, el 1 es como más lento, el 2 es el que estaba utilizando y el 3 es un poco más rápido. Entonces si necesitan acercarse, oprimen 3 en el teclado y ahí pueden pues como avanzar más rápidamente, ¿listo? Entonces eso como para digamos, orbitar. Pueden orbitar también oprimiendo mayúsculas, ¿sí? El mayúscula sostenido, que es el Shift, y oprimiendo el scroll del mouse, ¿no? Entonces ahí pueden orbitar alrededor del objeto, ojalá puedan seleccionar un objeto, y ahí pueden orbitar alrededor del objeto seleccionado. También voy a borrar esta figura humana, que pase ahí, entonces la voy a borrar, ahí, mark, bueno, la voy a ocultar más bien. Bueno, aquí, por ejemplo, como ya no tenía nada seleccionado, entonces ahí por eso es que se está orbitando, ¿listo? Mark, aquí Mark. Entonces oculto todo lo de Mark ahí también. ¿Listo? Ahí me está mostrando ahí varias cosas de la figura humana. ¿Listo? Entonces ahí estoy ocultando todo lo que me pasa de la parte del sketch aquí en esta ventana lateral. Ahí lo que voy a hacer es entonces, voy a empezar entonces a modificar por ejemplo, los materiales y voy a insertar entonces otro fondo. Entonces, por ejemplo, aquí voy a utilizar este botoncito de abajo que se llama contexto y aquí me aparece una opción que se llama urbano. Entonces ahí en urbano, ahí podría ir a urbano, ahí podría insertarle un contexto, pero
más bien, lo que pasa es que se puede volver un poco pesado, ¿no? Entonces, el programa utiliza también una ubicación, aquí en ubicación, en el siguiente botón, este azulito de la mitad, y ahí en ubicación también le puedo cambiar el fondo o la ubicación del proyecto, y en paisaje le podría poner un paisaje diferente. Entonces, aquí está un paisaje de ciudad, ahí le voy a poner un paisaje más de montañas o de campo, montañas, le voy a dejar ese montañas, ¿listo? Y aquí voy devolviéndome en las funciones, ¿no? Como voy entrando, entonces, como voy entrando al paisaje o voy entrando a ciertos parámetros, aquí me devuelvo a sus parámetros. Y también voy a cambiar la hora, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer que, ahí, por ejemplo, se ve ya el sol está pegando muy de frente. Le podría cambiar la hora, el mes. Entonces, aquí podría cambiarle el mes, la hora y la orientación del norte, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí le puedo cambiar que sea más de atardecer, cambiarlo más, cambiarlo más en este, digamos que la sombra sea más arrojada, pero me está quedando ya contraluz, entonces tendría que cambiar la orientación del norte, por ejemplo, ahí para que el sol entre al espacio, ¿no? Y no me queda contraluz. Y, por ejemplo, aquí podría ubicar aquí la hora más para que el sol me quede más como más horizontal el sol, ¿no? Ahí, por ejemplo, en agosto podría ser, por ejemplo, por ahí. ¿Listo? Podría ser, por ejemplo, por ahí. Ahí. Entonces, eso, digamos, para el render de día, ¿no? Si lo quiero sacar de día. Y podría cambiar mi ubicación, ¿no? A otro país, digamos, aquí Colombia. ¿Listo? Entonces, miren que cambia totalmente pues, la hora y el equinoccio y demás. Entonces, aquí, por ejemplo, ya no necesito tanto atardecer. Ahí ya está muy atardecer, ¿no? Igual lo pueden sacar con la sombra arrojada, digamos que la sombra le da pues ese, digamos, ese efecto como más interesante, ¿no? Más chévere. Entonces eso en cuanto a la iluminación, en cuanto al contexto y en cuanto aquí al norte. Eso en cuanto a la localización, a esos parámetros de localización. También podría utilizar unos parámetros de iluminación de exposición. Entonces, digamos que si el sol está muy fuerte, digamos la luz está muy fuerte, y además estoy utilizando unos materiales muy claros, la exposición está muy fuerte, entonces le puedo bajar aquí un poquito la exposición, ¿sí? Ahí lo puedo oscurecer o lo puedo aclarar si lo necesito, más clarito. Digamos, dejémoslo ahí. Tiempo, en tiempo también, podría cambiarle aquí un poco más nublado, entonces también me ayuda a bajarle un poco las nubes, me ayudan a bajarle un poco que el sol no se vea tan fuerte, ¿no? Entonces también y ya se ve un poco mejor, se ve un poco más la textura del material que estoy utilizando. Entonces también le puse un poco más de nubes y ahí ya le puedo poner, digamos, un poco más de iluminación, digamos, en ubicación, un poco más de iluminación, ¿listo? Por ejemplo, por ahí. Ahí, digamos, para el render de día, ¿sí? Ya si lo quieren sacar de tarde, etcétera. Y también hay unos parámetros aquí de contexto para pintarlo, ¿no? Ah, bueno, lo voy a guardar. Es importante dejarlo guardado, estar guardando constantemente. Lo voy a guardar porque pues, es un programa que exige mucha máquina, entonces a veces se cierra, ¿no? Entonces se puede cerrar si no tiene una máquina muy potente. Entonces lo voy a guardar aquí. Mm, listo, ahí le voy a poner, lo voy a guardar como casa en el parque. Casa en el parque. Listo, ahí guardar. Y aquí entonces, por ejemplo, ya el tema de los árboles lo puedo poner de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, aquí a la izquierda van a encontrar la biblioteca de árboles. Entonces, por ejemplo, los árboles los pueden poner, digamos, por ejemplo, aquí hay varias especies. Por ejemplo, podría colocar ahí varios tipos de árboles. Los puedo poner uno por uno o los podría también con control seleccionar varios tipos de árboles. Por ejemplo, aquí estoy seleccionando varios tipos de árboles, 4 tipos de árboles, y cuando me los va poniendo, miren que me los va poniendo de forma aleatoria, ¿no? Esos 4 de forma aleatoria. Entonces va mezclando los árboles. O también la otra opción, como ya tengo una superficie, aquí voy a borrar este árbol
Ahí lo voy a borrar y voy a ubicar los árboles, pero los voy a ubicar aquí en pintura vegetal. También podría ser. Entonces en pintura vegetal es otra opción, por ejemplo, para los arbustos también. Y podría entonces aquí arrastrar el tema de árboles. Por ejemplo, aquí podría arrastrar varios tipos de árboles. ¿Sí? Aquí. Y podría también arrastrar unos matorrales o unas flores. También podría aquí arrastrar unos matorrales. ¿Sí? Y podría entonces empezar aquí con la pintura y el diámetro, por ejemplo, con ese diámetro o aumento el diámetro y podría empezar a colocar aquí, digamos, como arbustos y árboles, digamos, de esa manera. ¿Listo? Entonces ahí me quedan unos arbustos, etcétera. Estos arbustos entonces me están generando aquí muchos arbustos, entonces le puedo bajar aquí un poco la densidad, ¿no?, de arbustos. Este también un poco menos densidad de arbustos. Este le bajé a 0, ya exageré. Y ahí le puedo poner entonces la densidad, digamos, de los arbustos que voy colocando. Esa es una opción, ¿no? Digamos, con la pintura vegetal. La otra opción que trae el último Revit, si digamos no lo tienen instalado, pues instalar el último Revit. Aquí voy a suprimir esto. Y es utilizar lo mismo también aquí, en contexto, utilizar el dispersador de vegetación. Entonces, con el dispersor de vegetación puedo poner aquí también árboles. Entonces, por aquí voy a colocar varios tipos de árboles. Podría aquí arrastrar podría arrastrar varios tipos de árboles y también podría colocar aquí algunos matorrales también, digamos, podría colocar estos matorrales y de pronto aquí algunas plantitas, ¿listo? Entonces algunas plantas, ahí podría irlas colocando. Tomo todas estas, las selecciono y con este botón de agregar dispersión podría agregarlas a la superficie que tengo aquí, que es la superficie de vegetación. Bueno, ahí sí tengo un problema y es que la superficie también está debajo del proyecto. Entonces ahí sí no me funcionaría tanto si tengo superficie debajo, porque él me va a reconocer también la superficie y me va a generar ahí pues una vegetación interior. Pero pues ese podría funcionar, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, podría seleccionarlo, seleccionar, digamos, por ejemplo, este tipo de árbol y en parámetros decirle que quiero que ese árbol sea un poco más grande, ¿no? Sea un poco más frondoso, ¿sí? Ahí lo podría colocar. Entonces ahí tengo esas tres opciones. Yo en este caso me inclinaría más por lo que tengo la superficie debajo del proyecto, tocaría editarla, me inclinaría más por la opción de pintura vegetal. Entonces con pintura vegetal y ahí puedo entonces agregar los árboles y puedo agregar aquí algunos matorrales, ¿no? En este caso, ¿no? En otros casos, por ejemplo, podría ser diferente, ¿no? Entonces ya es cuestión de que ustedes lo exploren. Y aquí entonces pintura y, por ejemplo, sí, lo que sí podría hacer es poner, digamos, como un diámetro un poco mayor y empezar a colocarlos, por ejemplo, por acá. Aquí, por acá. Ahí podría entonces empezar a colocarlos. Todos estos árboles. Ahí, por ejemplo. ¿Listo? Entonces ahí, por ejemplo, ya le coloqué ese tipo de arborización. Ahora puedo volver a repetir aquí con pintura vegetal con unos arbustos o con unos árboles más de bajo porte, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí de bajo porte podría colocar estos dos, aquí pintar y ya ahí me acerco un poco más, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, aquí alrededor del proyecto podría ir colocando ese tipo de arbusto, ¿no? Hay una opción que tenemos que configurar también y es, por ejemplo, visualizarlo en alta resolución. Aquí, por ejemplo, voy aquí a edición, editar y voy aquí a preferencias. Entonces, por ejemplo, en preferencias, yo tengo aquí preferencias en español, entonces ahí lo tengo en español y en calidad lo tengo en la máxima calidad, ¿no? Entonces también depende de la máquina, lo pueden bajar a media, por ejemplo, miren que ahí a portátil, también por el tema de la tarjeta gráfica.
Entonces, este programa utiliza una tarjeta gráfica, tiene que tener una tarjeta gráfica potente, entonces depende de la tarjeta que ustedes tengan. Y en parámetros también, por ejemplo, aquí de lejos le puse que todo lo que son árboles, pastos y demás se pueda ver de lejos. Creo que viene predeterminado en medio, entonces le voy a decir que en lejos. Y si quieren, también pueden activar esta casilla de guardado automático para que se los vaya guardando automáticamente. ¿Listo? Eso, digamos, en cuanto a lo que voy a ir trabajando, digamos, en esta. Ah, bueno, por ejemplo, aquí puede que me haya hecho falta algún árbol. Podría, digamos, ahí sí ya ponerlo de forma como ya más eh, puntual. Podría ponerle de estos por acá, por acá, por acá. Y de pronto unos más cercanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, por acá. ¿Listo? Por ahí unos arbolitos, como para darle fondo. Y estos que puse, me parece que están ya muy frondosos, muy grandes. Entonces, lo mismo, los selecciono, voy aquí, los selecciono el árbol, menos densidad puede ser, o una edad un poco más bajitos. Digamos, aquí lo que hago es que muevo esta barra, ¿no? Entonces, aquí los voy bajando un poquito. Por ejemplo, ahí, ¿listo? Ahí me parece que podría funcionar mejor. Eso en cuanto a lo que son arborización y vegetación. Aquí lo que voy a hacer entonces es también reemplazar un poco todo el tema eh, de los materiales. Ah, también, bueno, también podría colocar un poco de aquí de elementos, por ejemplo, detallar hierbas, pastos, de la misma manera, por ejemplo, con la herramienta de pintura vegetal. Entonces también podría aquí detallar con pintura, digamos, algunos pastos. Entonces, por ejemplo, aquí algunos pastos. Podría, no, creo que es aquí en esta hierba. Aquí se me va a tocar con esta, sí, con esta. Y podría aquí también detallar un poco de pasto, ¿no? Digamos, aquí podría colocar un poco de pasto. Y también podría colocar, por ejemplo, unas rocas. Podría colocar por aquí unas rocas allá de fondo. Y cuando ustedes colocan, por ejemplo, un árbol ya más como estos que coloqué aquí, más particulares, o cosas o objetos como esta roca, ahí sí ya, por ejemplo, yo lo que podría hacer es empezar a manipular estas opciones de, por ejemplo, de rotación con tab o de escala, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo podría escalar. Digamos, estas rocas las podría ahí escalar. Entonces, por ejemplo, podría aquí poner unas rocas. Esta sí, por ejemplo, ya está muy grande, entonces sí me toca escalarla, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, la podría escalar, ¿no? ¿Listo? Entonces podría poner esas rocas y empezar ahí a colocar varias cosas, ¿no? Um, Voy a colocar esta roca por acá, ahí, para darle un poco de detalle, ¿no? Entonces ya es cuestión de que ustedes empiecen a detallar. Y lo mismo con el tema de objetos. Entonces aquí voy a la biblioteca de objetos y lo empiezo a detallar, ¿no? Interior. Entonces si necesito, pues, digamos, de habitación, cocina, baño o de exteriores. Entonces, por ejemplo, aquí ciudad, también ahí, por ejemplo, podría empezar a colocar de ciudad. O, por ejemplo, podría aquí colocar ya objetos como vehículos. Por ejemplo, aquí en la casa, aquí tengo mi parqueadero, entonces podría aquí colocar de pronto un vehículo y darle, entonces empezar a darle pues ese tipo de acabados, ¿no? Aquí, por ejemplo, entonces con tab, ahí para rotar, y ahí lo podría entonces rotar, ¿no? Y tab para mover, ¿no? Entonces aquí la opción de mover me sirve también cuando yo me posiciono sobre una línea para moverlo en un solo eje, o aquí lo puedo mover en los dos ejes, o aquí lo puedo rotar también. Entonces esa opción de mover me sirve para con varias opciones, ¿listo? Y también lo podría duplicar. Entonces, por ejemplo, aquí en vez de mover, aquí oprimo Shift y lo podría duplicar, ¿no? Instancia, no, copiar. La instancia me duplica, si lo duplico con instancia, si modifico uno, me va a modificar el otro. Entonces aquí no lo copio con instancia, lo voy a poner en gris y ya ahí pues los muevo entonces a la posición en la que los necesito, ahí abajo. ¿Listo? Entonces ahí coloco empiezo a colocar mis muebles,
También se puede traer de SketchUp, ¿no? Entonces puedo también aquí importar cosas de SketchUp, ¿no? Aquí, por ejemplo, importar y puedo traer archivos que ya tenga de SketchUp, por ejemplo. También aquí personajes, ahorita lo hacemos, objetos, ciudad, calcomanías, interior, partículas, agua, sonido, bueno. Entonces insertar como ese tipo de cosas para darle como pues un poco pues, de ambientación a la casa. Para los materiales, entonces yo traje los materiales traje los materiales que tenía en Sketch, pero entonces, por ejemplo, estos me funcionan bien, sin embargo, los puedo seguir editando ahí en Twinmotion. Por ejemplo, aquí entonces tengo el gotero. Con el gotero puedo darle clic sobre el vidrio y tengo este vidrio, pero entonces podría utilizar o modificar las opciones que me da Twinmotion, por ejemplo, el color lo podría modificar, o también podría insertar aquí en las bibliotecas, ahí me muestra, ahí me activa los materiales y me muestra aquí unos materiales que puedo utilizar que ya vienen de la biblioteca de Twinmotion. Entonces, por ejemplo, aquí en vidrio, podría utilizar, digamos, este vidrio, pero entonces lo arrastro, aquí lo arrastro y lo suelto sobre este para que lo reemplace. ¿Listo? Entonces ahí lo reemplaza. Hay opacidad, digamos, por ejemplo, podría ahí cambiar la opacidad. Entonces, por ejemplo, la opacidad. La opción de metálica es para que le dé pues como transparencia. Y en el color, ahí por ejemplo le podría, si quieren ponerle algún tipo de color, ¿listo? Pero pues yo lo veo ahí ya pues bien. Ahí lo veo bien, ¿listo? Ahí ya lo tengo. Materiales como el agua, sí es mejor en Twinmotion. Eso sí es mucho mejor aquí en Twinmotion. A pesar de que me lo reconoció, miren que ahí me lo reconoció, ahí, y dependiendo del ángulo, ahí ya tiene el material del agua reconocido y me lo está animando, ¿no? Pero podría entonces darle con el gotero y escoger otro material que no sea tan transparente. Entonces ahí sí vuelvo otra vez aquí agua, y podría utilizar entonces un material que no sea tan transparente. Podría ser este. Es que depende del ángulo, ¿no? Depende del ángulo. Podría ser este, me parece bien, aunque también puedo cambiar la opacidad, ¿no? Entonces bajarle un poquito la opacidad ahí. Ese me parece mucho mejor para la piscina, ¿no? Podría subir un poquito aquí la opacidad. También, en vez de mover estas barras, podría escribirle, ¿no? Entonces aquí podría escribir 95 y enter. Me parece bien ahí el 95. ¿Listo? Reflexión al 100%, parámetros, relieve, escala, la escala del agua, etcétera. Puedo ahí jugar con eso. De hecho, pues el Twinmotion es muy sencillo de aprender a utilizar. Le estoy dando algunos tips ahí, como algunas indicaciones para que las tomen en cuenta. Y de resto, pues es cuestión de configurar ahí ya y de explorar las bibliotecas que traen. Por ejemplo, aquí ya puedo empezar, digamos, a poner personajes, por ejemplo, aquí animales, puedo ponerle aquí, digamos, estas maripositas por ahí. Puedo ponerle también aquí, digamos, unas aves, por ejemplo, por aquí arriba, el tejado. Mm, y puedo colocarle, digamos, aquí, coloquémosle aquí un perrito, un gato, alguna cosa. Ahí ya es cuestión de que ustedes empiecen a explorar las opciones, ¿no? Que tienen de, eh, de las bibliotecas que trae el Twinmotion, ¿listo? Bueno, ahora, ya después de que ustedes le pongan entonces objetos, sean personas, muebles, que le pongan la vegetación, de pronto aquí me hizo falta un poco más de vegetación atrás, que le pongan los materiales, que configuren los materiales. Ahora, materiales como este, por ejemplo, el del piso, podría ponerle un poco más de reflejo, ¿no? Entonces, digamos ahí para que se vea un poco como si hubiera llovido, por ejemplo, le puede dar un efecto como interesante ahí. Entonces, le puedo dar un poco de reflexión ahí, por ejemplo. ¿Listo? Y le ponen entonces materiales, objetos y demás.
Ahí ya, entonces, por ejemplo, podría ir entonces aquí a medios y en medios hay más efectos para darle un poco más de realismo a la casa. Entonces, por ejemplo, yo aquí estoy en medios, voy aquí a imagen, que es donde ustedes van para poder sacar la imagen y poder después ponerla en la presentación del refugio. Creo una nueva imagen, aquí creo una nueva imagen, ahí me la crea, y al darle aquí en esta opción que dice More, le puedo añadir más efectos solo a esa imagen, ¿no? Digamos que puedo tener más imágenes, por ejemplo, bueno, esa es una. Digamos, por ejemplo, por aquí podría sacar otra imagen, por ejemplo, de este costado de la casa. Por ejemplo, aquí podría sacar esa imagen y ahí le doy entonces crear imagen. Entonces puedo sacar otra imagen y puedo sacar, por ejemplo, otra imagen, digamos, interior. Por ejemplo, aquí este patio podría ser por aquí. Entonces aquí, por ejemplo, aunque me hace falta ponerle muebles, ¿no? Entonces no tengo ahí muchos muebles. Tendría que ahí ponerle como un mobiliario, ¿no? Tendría también de pronto que abrir esta ventana, podría abrirla, pero eso sí me tocaría entonces en el SketchUp. Tendría que ir al SketchUp, moverla y actualizar, ¿no? Entonces podría hacerlo. Ahorita lo intentamos hacer, pero ahí creo la otra imagen, ¿listo? Entonces tengo estas tres imágenes que tengo aquí abajo. Cada una de esas imágenes tomó los parámetros que yo configuré de luz y de ubicación del sol, pero, por ejemplo, aquí en este caso, el sol aquí ya no me gusta tanto, entonces aquí puedo ir a More y en opciones de More ahí puedo otra vez cambiar la ubicación, pero para esta imagen, para la imagen que acabo de crear, ¿no? Entonces aquí inclusive le puedo cambiar aquí el nombre. Entonces aquí en este le puedo aquí cambiar el nombre, entonces le pongo aquí render 2. Ahí ustedes le ponen la imagen, el nombre de la imagen. Y en More, ahí entonces le voy a cambiar la hora. Entonces ese, por ejemplo, lo voy a poner más de atardecer. Ese sí lo voy a poner aquí de atardecer. La orientación del sol podría, a ver si aquí, ahí que me alcance a salir el sol, ahí en el fondo. Me alcance a salir ahí el sol de fondo, podría ser. Sí, podría ser ahí. Ahí, por ejemplo. Y ahí ya entonces, bueno, el paisaje, lo mismo, lo puedo rotar para que no me salgan esas montañas, lo puedo rotar también, o puedo cambiar de paisaje, ¿no? Eso pues, bueno, igual el paisaje no me interesa tanto. Ahora me devuelvo aquí y voy a tiempo. Entonces en tiempo puedo, como es un render de atardecer, podría utilizar esta opción de smog. Entonces esa opción de smog hace que, digamos, el sol o la luz empiece a coger como un volumen, ¿no? Entonces empieza a darle como ese efecto como de niebla. Podría ponerle ese efecto de niebla en cuanto a tiempo. Y bueno, en cuanto a clima y todo lo que ya vimos, ¿no? De nubes. Iluminación, entonces, por ejemplo, podría subir un poco la exposición, porque el smog lo que hizo fue que me lo oscureció. Sombras, parámetros aquí, si es de noche, reflexión, por ejemplo, reflexión, la reflexión del sol, esta reflexión del sol se la podría bajar, sí, miren ahí, pero pues me parece que ahí está bien, ¿listo? Y voy entonces ya iluminación cámara. Entonces aquí en cámara hay algo importante y es, por ejemplo, si son renders interiores, puedo aquí aumentar para que me salga ya un poco más despacio, puedo aumentar aquí el ángulo focal del lente para que me salga un poco más despacio. Y algo importante es utilizar este que se llama corrección de perspectiva. Entonces, en la corrección de perspectiva me pone la casa con las líneas verticales todas en vertical, ¿no? Ahí tendría que moverse un poco la casa o rotarla porque ahí pues el sol ya no sale. Pero sí es importante corregirle la perspectiva, ¿sí? Corregir la perspectiva para que todas las líneas queden verticales, todas las verticales queden paralelas más bien. Eso se llama paralelismo en fotografía. Entonces ahí pues tengo que activar esta corrección de perspectiva. Y estas viñetas lo que puedo hacer es también concentrar la atención en el centro y en los bordes, como generar un poco más de efecto de borde oscuro, ¿no? Entonces en las viñetas se lo puedo subir, ¿listo? Ahí voy al render,
cámara, formato, pues le dejo ese formato, Full HD, y ahí ya tengo, pues digamos, como la vista y le puedo dar aquí actualizar, recaptura, ¿no? Y ahí miren que ahí cambió la miniatura. ¿Por qué? Porque moví el encuadre, ¿no? Entonces tengo que darle recaptura a la imagen, ¿listo? Eso lo podría hacer con cada una de estas vistas, porque ahí tiene la iluminación como básica y aquí ya tiene pues efectos y tiene pues una serie de parámetros de imagen. Entonces, para que lo tengan en cuenta para el Twinmotion, ¿listo? También podría insertarle unas luces, ¿no? Unas luces artificiales. Se me olvidó comentarles eso de las bibliotecas, entonces aquí luces. Insertarle las luces artificiales. Por ejemplo, aquí podría insertar este spotlight por acá y podría entonces aquí ir y moverla porque me quedó en esta parte y la quiero aquí adentro, ¿listo? También podría oprimir oprimir Shift para crear aquí otras dos luces a una distancia de 2 metros, ok. Y ahí me crea entonces dos luces. Bueno, ahí lo que hice fue, ahí la embarré porque tenía que aquí darle era control, con control para, mentira, sí, no, sí, ahí están las luces. Lo que pasa es que creo que quedaron fue dentro de la placa, entonces no, por eso es que no me está dejando verlas, pero las podría entonces mirar aquí en esta parte. Aquí están las spotlights, ahí están. Entonces las podría seleccionarlas bien ahí y bajarlas ahí, bajarlas o subirlas, ¿listo? Ahí creo que es que me quedaron, no sé, creo que se metieron al muro o algo pasó ahí. ¿Listo? Ahí entonces las podría colocar. Y como es un render de día, creo que se va a acabar el tiempo, por ahí en 5 minutos se acaba el tiempo. Entonces, bueno, aquí como es un render de día, bueno, voy otra vez aquí a mi imagen, aquí le doy doble clic, tengo estas luces, aquí tengo estas luces, pero como es un render de día, las luces no se ven, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aumentar la intensidad, ¿no? Miren que ahí ya empezó a coger intensidad. Algo que sí me toca hacer en un render de día, subir la intensidad, pero entonces aquí no me deja subir más con la barra. Pero sí está la opción de escribir, ¿no? Escribir un parámetro aún mayor. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a agregar otro 0 y le doy Enter. Ahí ya se ven las luces, ¿listo? Entonces las voy a subir aquí un poquito, las voy a subir y ahí ya se ven las luces. Lo mismo podría hacer para ponerlas por aquí, ¿no? Entonces aquí le voy a dar Shift y las voy a poner por aquí. ¿Listo? Ahí, instancia, sí, instancia. Y las voy entonces a bajar, ¿no? Porque ahí me está iluminando, es el techo. Entonces ahí las bajo. ¿Listo? Voy aquí bueno, aquí por ejemplo ya hice modificaciones, entonces aquí hay este botoncito para volver a los medios. Ahí está. Le doy doble clic. Ahí están las luces, ¿listo? Entonces también pueden utilizar esas luces artificiales para darle pues, efectos. Son muy chéveres esas luces y es bastante entretenido, pues ahí como el tema de pronto están aquí muy pegadas las luces, ahí sí las podría separar. Y ponerle, por ejemplo, personas, ¿no? Entonces ya ponerle personas, pero lo podríamos hacer también en Photoshop, a menos de que quieran sacar un video y ponerle personas ya un poco más como animadas. El tema de la importación de la imagen, entonces aquí imagen, voy aquí a imagen, ahí está vacío, le digo qué imagen quiero exportar, por ahora solo esta que es la que tenemos seleccionada, y ahí está render 2 y le doy exportar, ¿listo? ¿Dónde lo quiero guardar? Entonces aquí en modelado digital, ahí seleccionar carpeta, ahí me los va a exportar, ¿listo? Vayamos aquí a la carpeta de modelado. Y ahí pues ya tengo el render, ¿no? En JPG. Ahí lo tengo, digo, perdón, en PNG. Entonces en PNG ya lo pueden abrir en Photoshop y pues empezar, tenemos que hacer una clase de Photoshop. Bueno, ya habíamos hecho una, pero sí, pues podríamos hacer otra clasecita de Photoshop para empezar a editarlo, ¿no? También podríamos editarlo en Photoshop y mejorar ese render aún más. Bueno, aquí el tema del pasto,
Ahí le puse pues como pastos, le podríamos mejorar aquí el tema del pasto para que se vea en relieve y no se vea, pues igual el de SketchUp está bien, ¿no? Pues, pero sí ponerle un pastico como más, sobre todo aquí que se ve en primer plano, ¿no? Esto, por ejemplo, ahí se alcanza a ver un poco de relieve, este tiene un poco de relieve, podría darle un poco más de transparencia pues aquí al tema del agua y listo, pues, bueno, y ponerle pues ya un poco más de ambientación a todo, ¿no? Eso es Twinmotion para que saquen unos renders bien chéveres en Twinmotion. Y también videos, ¿no? El tema de los videos es muy chévere porque ya ahí sí lo saca todo animado y puede mostrar un proyecto en video y pues es muy vendedor. ¿Listo? Eso en cuanto a Twinmotion. ¿Alguna pregunta que tengan de Twinmotion? ¿Algo que quieran preguntarme? Profe, es que a mí no me activó Twinmotion. A mí me descargó lo que sale antes del Twinmotion, como lo del juego, algo game, ¿Eh? y puse instalar. Y estaba como instalando y al fin apareció como Twinmotion ahí, pero aparece ¿Eh? como dice error 10 o algo así. Ok. mm, bueno, antes de instalar el Twinmotion, revisen las características de pues las características del computador y de lo que requiere Twinmotion, porque de pronto puede ser que no tenga tarjeta gráfica tu computador o algo así, no sé. Tocaría entrar a revisar esa parte. Si quieres, compárteme No, la pantalla o... es que lo ¿Sí? hice en el computador de escritorio de mi casa. Y Ujú. ¿Y tiene tarjeta gráfica? ¿Tiene de pronto? creo que sí, porque yo le había pedido a mi tío que es ingeniero que me la Sí, pusiera para tener SketchUp y sí. AutoCAD y todo eso, y él pues me lo arregló para eso. Pero no sé qué Mm. pasó con... Sí, entonces compárteme la pantalla y ahí envíame el link por Anydesk y lo miramos a ver qué de pronto puede hacer. Pero entonces me toca en el otro computador porque estoy Ah, ok, ok, ok. en otro. Pues bueno, puede ser uno, puede ser las características del computador, revisar, ¿no? Revisar qué características tiene el computador y en la página de Twinmotion, ahí si buscas en Google, ahí te van a dar las características que necesitas para poder instalar el programa. Lo otro es que al momento de instalar el programa, eh, tienes que inscribirte, ¿no? Entonces, al inscribirte, no sé si la inscripción la hiciste, digamos, por alguna, digamos, se puede vincular con el Facebook o con alguna red, ¿no? No sé si lo hiciste con la red o con el No, correo. creo que lo hice con mi correo. Con tu correo. Creo que alguna vez a mí también me salió un error al momento de hacerlo con el correo. Entonces, intenta instalarlo digamos, vinculando tu cuenta con Facebook o con Google o alguna de esas opciones que te da. Porque creo que Ok, alguna vez a mí también me salió algún error así y de pronto por eso no te deja instalarlo. ok, listo. Creo Si que se no, va, creo que se va a cortar, entonces volvemos a ahorita a ingresar, ¿listo? si Dime, no cualquier cosa, yo te escribo cuando te vaya a mandar eso, si no me funciona. sí, sí, y pues si quieres lo miramos, pues para ver qué de pronto puede hacer. Pero yo creo que puede ser más por el lado de la cuenta, porque para Vale. instalarlo se necesita la cuenta y lo que hace es que es mejor que de pronto ensayes con una red o alguna cosa Ok, así. Con la cuenta. ok, listo. ¿Listo? ¿Qué más preguntas? Yo tengo una pregunta, pero es de Photoshop. Entonces, si Sí. quieres, Ujú. reinicia la sesión y cuando hablamos te la hago, ¿vale? Listo, dale, dale.